¿sí? Vamos primero a hacer un ejemplo fácil, ¿sí? Donde no tenemos ningún problema, y después hacemos otro ejemplo donde el criterio falla, y ahí vemos cómo lo podemos encarar. Voy a hacer dos ejercicios de los que están en el apunte como ejemplos. Vamos a hacer el... sí, el 3D vamos a hacer. No, el 3B. No, el 3B queda muy fácil. Vamos al 3D que queda un poquito más lindo. Esto es la página 221. El ejercicio lo que les pide es que encuentren los puntos críticos de estas funciones y los clasifiquemos, ¿sí? Entonces, hay que buscar los críticos y después decir si son máximos, mínimos o puntos silla. El D, la función es f de xy (2x³ más x por y cuadrado menos x² menos y cuadrado. Tengo anotado acá porque había hecho las cuentas antes. Entonces, tenemos que encontrar los puntos críticos, ¿sí? Por supuesto, tenemos que hacer todo lo mismo que hacemos con funciones de una variable. Lo primero que deberíamos hacer es ver cuál es el dominio de esta función, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, pues polinómica. No. No es cierto. ¿Puede el dominio de una función de dos variables ser los reales? Ah, bueno, no. Sí, no es polinómica. Es polinómica, está bien eso. Pero no pueden ser los reales el dominio, ¿sí? Porque es una función de dos variables. El dominio es R2, que es el plano, no son los números reales estos, ¿sí? No es el conjunto de los reales, es el conjunto del plano, todo el plano. Recuerden eso, ¿sí? Por favor. Si alguien me dice que el dominio de esta f son los reales, chao. Mal todo el resto del ejercicio. ¿Sí? Bien. Sigamos. Le tengo que buscar puntos críticos. Ya habíamos dicho, los puntos críticos eran lugares donde las derivadas parciales valen 0, ambas al mismo tiempo, o lugares donde alguna de las derivadas parciales no existe. Entonces hay que calcular las derivadas parciales. Vamos a calcular. Por supuesto ya sabemos que como esta función es polinómica, sus derivadas parciales van a existir en todos lados, y lo único que vamos a tener que buscar es dónde valen 0. ¿Sí? Pero bueno, calculémoslas igual. Esto me va a quedar 6x². Si alguno se pierde con las derivadas parciales, me chifla, ¿sí? Me avisa y vamos más lento. O si me equivoco también, por supuesto, avísenme. La derivada en y me va a quedar 2xy menos 2y. Vemos que efectivamente existen en todos lados, ¿sí? Como era obvio, porque son las derivadas de un polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar puntos críticos es ver dónde estas derivadas valen 0 al mismo tiempo. Es decir, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones 6x² más y² menos 2x igual 0, y 2xy menos 2y igual 0. Se dan cuenta que es un sistema no lineal, ¿sí? Porque acá aparece x², acá aparece y² y acá aparece x por y. Con lo cual, hay que tener bastante cuidado a la hora de resolverlo. Mi recomendación es lo que usualmente funciona, como siempre les digo, es el método de sustitución para resolver estos sistemas. ¿Cómo lo usamos? Tenemos que agarrar una de las ecuaciones, tratar de despejar alguna de las variables y reemplazarla en la otra ecuación.
¿sí? De estas dos ecuaciones, ¿cuál les parece más? ¿Cuál de las dos ecuaciones les parece que es más fácil para hacer eso, para tratar de despejar una de las variables y reemplazar en la otra? La segunda. Claro. En la segunda ecuación es mucho más fácil, porque fíjense que de la segunda ecuación yo puedo sacar factor común 2i, que me queda factor común de x menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo resuelvo esta ecuación? Que 2i Que por y x menos 0, 1. ¿Mm? que y 0 o x igual 1. Exacto. Como tengo que un producto me tiene que dar 0, para que un producto dé 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. O y vale 0 o x vale 1. O sea, esto me está diciendo, hay dos maneras de resolver la segunda ecuación. Que y valga 0 o que x valga 1. Pero esto es un sistema de ecuaciones. Yo tengo que resolver las dos ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sigo? La manera correcta de seguir es tomar cada una de estas posibles soluciones de la segunda ecuación, reemplazarlas en la primera y ver si puedo resolver la primera con esa solución de la segunda. Pero lo tengo que hacer con las dos y por separado. Entonces esto me abre como dos caminos ahora a recorrer. Entonces vamos a arrancar por el camino de i igual 0. Pongo igual 0 en la primera ecuación, me queda 6x² más 0, porque es 0 al cuadrado, menos 2x igual 0. Y ahora resuelvo esta ecuación, que fíjense que la puedo resolver también sacando factor común. 2x, me va a quedar factor común de 3x menos 1. Y acá de nuevo me quedó un producto igual a 0. ¿Cómo se resuelve este producto igual a 0? O bien esta x vale 0, o bien este paréntesis vale 0, que eso se cumple cuando x vale 1/3, ¿no? Entonces me encontré que si hago que y valga 0, de manera que se resuelve la segunda ecuación, tengo que hacer que x valga 0 o que x valga 1/3 para que se resuelva la primera. Entonces de acá me salen dos soluciones para este sistema de ecuaciones, que son que x valga 0 e y valga 0, o que x valga 1/3 e y valga 0. ¿Sí? Pero no terminé, porque la segunda ecuación también se podría resolver haciendo que x valga 1. Entonces tengo que probar a ver qué ocurre con ese resultado. Reemplazo. Entonces me va a quedar 6 por 1 al cuadrado, 6, más i cuadrado, menos 2 por 1, 2, igual 0. 6 menos 2 es 4, esto me queda i cuadrado igual menos 4. ¿Puedo resolverlo a esto? No. No. No, Esto va a no quedar tiene. imaginario. Exacto. No me va a dar un número real si lo intento resolver. Entonces esto no tiene solución. Por lo tanto, no hay más soluciones para este sistema que estas dos que encontré acá arriba. ¿Sí? X igual a 1 no es una solución del sistema, porque resuelve la primera ecuación, pero no permite resolver la segunda. Resuelve la segunda ecuación, pero no permite resolver la primera. Entonces ya está. Las únicas dos soluciones que tiene este sistema de ecuaciones son estas que encontré acá. Y por ende son los únicos dos puntos críticos que tiene esta función. Puntos críticos son 0, 0 y 1/3, 0. ¿Sí? Estos puntos a veces también se llaman puntos estacionarios.
Si todos los críticos se llaman estacionario o no, depende un poco del libro que uno lea. A mí en general me gusta decirle puntos estacionarios a aquellos donde el gradiente vale 0, como estos dos. Si es un punto crítico porque alguna de las dos derivadas no existe, ese nombre de punto estacionario no me gusta mucho. Bien. Piensen que se llama punto estacionario, ¿sí? Porque recuerden que el gradiente era un vector que apuntaba para donde la función crece. Si el gradiente vale 0, quiere decir que en ese punto ya no hay ningún lugar para donde la función esté creciendo, ¿sí? Por eso es como estacionario, como que se queda quieto. Ahí. Una cosa que quiero remarcar de cómo resolví este sistema. Fíjense, por ejemplo, cuando agarré la segunda ecuación, que estaba igualada a 0. No pasé la 2i sumando para allá, que es como el primer instinto que tiene la mayoría de los que recién están empezando a trabajar en matemática para resolver esto. Pasan el 2i dividiendo, pasan el 2i sumando, y después cancelan. ¿Sí? Típica manera de resolver esta ecuación, hacer esto. Y después cancelar. O pasarla ahí dividiendo, que es lo mismo que cancelar. ¿Sí? Mal. Mal, porque acabo de perder una solución del sistema. Cuando yo cancelo cosas, las cosas que cancelo tienen que ser distintas de 0. ¿Sí? Cuando cancelo cosas dividiendo. ¿Y qué pasaba si era 0? Justamente si era 0, era una solución. De hecho, era la única solución de este sistema. Entonces, esto no es una buena manera de resolver ecuaciones, ¿sí? Si uno quiere hacer esto, tiene que anotarse acá al costadito, ojo, porque i tenía que ser distinto de 0 para que yo pueda hacer eso. Y después tiene que volver al sistema original y decir, ¿y qué hubiera pasado si i valía 0? Entonces, resolver todo con i igual 0. ¿Sí? Ojo con esta manera de resolver sistemas, ¿sí? De cancelar cosas dividiendo. Esto es típico, va a ocurrir muchas veces en los sistemas no lineales, porque van a aparecer productos de variables, justamente. Entonces, la mejor manera de resolver una cosa que está igualada a 0, una ecuación que está igualada a 0, es tratar de sacar factor común de este lado, de manera que se arme acá un producto. Y cuando se arma un producto, ahí me tengo que iluminar y decir, si este producto tiene que valer 0, es porque alguno de los dos factores me tiene que dar 0. Y de ahí se abren distintas posibilidades para resolver el sistema. Fíjense que acá yo hice lo mismo, ¿sí? 6x² menos 2x igual a 0, no pasé el 2x sumando para el otro lado, porque eso me hubiera hecho cancelar una x, que era una posible solución, y que igual 0 era una posible solución. La mejor manera es sacar factor común, que me quede un producto igual a 0, porque cuando un producto está igualado a 0, sí o sí, uno de los dos factores tiene que ser 0. ¿Sí? Consejo para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Si está igualado a 0, si puedo igualarlo a 0, conviene sacar factor común del otro lado y que me quede un producto igual a 0. ¿Sí? Obviamente, no siempre se puede hacer esto. Porque, por ejemplo, si yo acá hubiera tenido sumado un número, si acá hubiera dicho 2xi menos 2i más 3, y ahí perdí, porque no puedo sacar factor común. ¿Está bien? Pero bueno, cuando se puede, hay que hacerlo. Bien, tenemos nuestros puntos críticos. Ahora los queremos clasificar. ¿Cómo vamos a hacer para clasificarlos? Tenemos que calcular el d. Y para calcular el d necesitamos las derivadas segundas. Así que calculemos las derivadas segundas. fxx. ¿Quién es fxx? Es la derivada respecto de x de fx. Es venir a esta que está acá y volver a derivarla respecto de x. Entonces, si la vuelvo a derivar respecto de x, fíjense que me va a dar 12x, la derivada de y cuadrado respecto de x es 0, menos 2.
FII la calculo agarrando la derivada respecto de I y la vuelvo a derivar respecto de I. Entonces me va a dar 2x menos 2. ¿Sí? FXI. ¿Quién es FXI? Es ir a la derivada respecto de X y de ahora derivarla respecto de Y. Entonces vamos a la primera, a esta de acá, y la voy a derivar, pero ahora la voy a derivar respecto de Y. ¿Sí? ¿Qué me da cuando la derivo respecto de Y? Fíjense, esto me da 0, 2i y 0, o sea, 2i. ¿Cómo, profe? ¿Podrías repetir eso, por favor? Bien. ¿Quién es f de xy? Lo voy a ver por acá. Es derivar respecto de y a la que primero habíamos derivado respecto de x. Entonces tengo que venir a esta y a esta función ahora derivarla, pero respecto de y. ¿Sí? Si la derivo respecto de y, ¿qué me va a quedar? La derivada de 6x cuadrado respecto de y es 0. Más la derivada de y cuadrado, que es 2y, menos la derivada de 2x, que es 0. ¿Sí? Entonces me queda 2y. Fíjense por solo para ver que el teorema de Clairaut era cierto, la derivada segunda ix. La ix quiere decir que tengo que agarrar a la que ya derivé respecto de y y ahora derivarla respecto de x. ¿Sí? Tengo que derivar respecto de x a la derivada respecto de y. Entonces vengo a esta, y a esta función la derivo respecto de x. ¿Sí? Voy a derivar respecto de x. Entonces fíjense, el primer término me queda 2 por i. Y acá le tengo que restar la derivada respecto de x de 2i. La derivada respecto de x de 2i da 0, con lo cual no tengo que restar nada. Y ven que efectivamente estas dos son iguales. ¿Sí? Las derivadas cruzadas siempre dan lo mismo. ¿Está bien? ¿Alguno se perdió con las derivadas estas? Ahora voy a las preguntas que me hicieron acá en el chat. Sí, Una gracias, cosa. ahí entendí. Joya. Una cosa. David, ¿de dónde sacamos el punto 0, 0? Fíjate. Teníamos que resolver estas dos ecuaciones igualadas a 0. Yo dije, bueno, tomemos la segunda ecuación e intentemos resolver la segunda ecuación. Cuando hacemos eso nos sale que para resolver la segunda ecuación, y tiene que valer 0 o x tiene que valer 1. Eso me obliga a ir y probar en la primera ecuación qué pasa si pongo la y igual 0 y qué pasa si pongo la x igual a 1. Probemos primero qué pasa si pongo la y igual 0. Entonces voy a la primera ecuación y donde dice y, acá, pongo un 0. Entonces me va a quedar 6x cuadrado menos 2x igual a 0. Tengo que intentar resolver. ¿Cómo resuelvo? Me doy cuenta que puedo sacar factor común 2x. Saco factor común 2x, me queda 3x menos 1. Y este producto igualado a 0. De nuevo, entonces, esta ecuación se va a resolver o cuando x vale 0, una posibilidad, o la otra posibilidad es que 3x menos 1 valga 0. Eso hace que x tenga que valer un tercio. Entonces, me encuentro que si y vale 0, la primera ecuación se resuelve con x igual 0 o con x igual un tercio. Eso entonces me permite armar el par solución. Recordemos que como estas son ecuaciones de dos variables, ¿sí? La solución tiene que ser un par de números, un x y un y. Como estas dos x las obtuve con y igual 0, el par que se arma es 0, 0 o un tercio 0. ¿Está bien? Y, por supuesto, la pregunta de Ignacio es, si lo hubiésemos hecho con la primera ecuación nos va a dar lo mismo. Por supuesto. ¿Sí? Las soluciones del sistema son únicas, no depende de cómo yo lo resuelva. Si yo hubiera arrancado con la primera ecuación, debería llegar a lo mismo.
Lo que ocurre es que hay veces que es mucho más fácil, o incluso la única posibilidad es arrancar con una de las ecuaciones y reemplazar a la otra, ¿sí? No siempre se puede arrancar de cualquiera de las dos ecuaciones. Pero eso es por una imposibilidad de resolver la cuenta, no porque vaya a dar otras soluciones. ¿Sí? Las soluciones son las soluciones, no hay otras. ¿Está bien? Bueno, entonces, volviendo acá. Tenemos todas las derivadas segundas calculadas. Vamos a calcular los d, que le tengo que calcular en los dos puntos críticos. Tengo que hacer d de 0, 0, y tengo que hacer d de 1/3 0. Vamos a anotarlo. Es fx en 0, 0, fxx en 0, 0, por fii en 0, 0, menos fxy, o fix, ya vimos que dan lo mismo, en 0, 0, al cuadrado. Fxx en 0, 0 es menos 2. Fii en 0, 0 también es menos 2. Y fxy en 0, 0 es 0. O sea que esta cuenta da 4. Lo que me tengo que fijar es en el signo de este d. Me dio un número positivo. El criterio decía, bueno, si el d te dio positivo, te tenés que fijar en el signo de fxx. ¿Sí? Y ahora viene otra observación. Me fijo en el signo de fxx, que es menos 2, o sea, negativo. El criterio decía, si el d era positivo y el fxx era negativo, en este punto había un máximo local. ¿Sí? La observación es la siguiente. ¿Por qué el criterio dice mirar el signo de la derivada segunda en x dos veces? ¿Qué tiene de especial el de la x y por qué no el de la y? ¿Qué les parece? Si el criterio, si lo vamos a leer, si lo leen en el apunte, también está así. Dice, si d es mayor que 0 y fxx es mayor que 0, o fxx es menor que 0, ¿por qué mira fxx y no fii? ¿Qué tiene de especial la x que le gana a la y? ¿Puede ser que el signo sea el mismo en las dos? Exactamente. No tiene nada de especial fxx. Podría mirar fi, da lo mismo. ¿Por qué? Fíjense cómo es la cuenta de d. La cuenta de d es el producto de estas dos cosas menos un número al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esta parte siempre es negativa. Esto siempre resta, porque como fxy está al cuadrado, fxy al cuadrado es un número positivo, con un menos adelante, esto va a ser siempre un número negativo. ¿Sí? Si d me dio positivo, entonces, es porque este producto es positivo. Fíjense que si fxx por fii me diera negativo, d automáticamente me da negativo, porque esto es negativo menos otra cosa, negativa. Entonces, si d me dio positivo, es sí o sí porque estas dos tienen el mismo signo. Porque para que el producto me dé 0, o las dos son positivas o las dos son negativas. Para que el producto me dé positivo y eso haga que el d me dé positivo. Entonces, cuando el d es positivo, las dos derivadas segundas, las dos respecto de x y las dos respecto de y, tienen el mismo signo. O sea, mirar el signo de fxx es por mirar una. Pueden mirar el de ii y da lo mismo. ¿Sí? Compruébenlo acá. Tanto fxx como fii, las dos me dieron negativas. No necesariamente dan el mismo número, acá de casualidad me dieron el mismo número. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que si el d me dio positivo,
Estas dos tienen el mismo signo, seguro. Si no, el D no me puede dar nunca positivo. Lo aclaro porque sí, no tenemos por qué restringirnos a que siempre que me dé fxx. Si las derivadas segundas cruzadas pueden no dar lo mismo, estoy al horno. Porque recordemos que para poder usar este criterio, las derivadas segundas tienen que ser continuas. Si no, no lo puedo usar el criterio directamente, no puedo ni arrancar. Y si las derivadas segundas son continuas, las cruzadas son siempre iguales. Ese es el teorema del clero. Entonces, si en algún ejercicio se encuentran con que las cruzadas fxy y fix no les dan lo mismo, es porque no voy a estar en las condiciones de este teorema y no voy a poder usar esto para clasificar. ¿Está bien? Una cosa. Sí, Y en ese caso habría que hacer lo de las curvas de nivel. curvas de nivel, exactamente. Sí. Ahora hacemos el ejemplo con curvas de nivel, ¿eh? No crean que lo vamos a dejar ahí suelto. Termino este primero. Tengo que calcular fxx en 1/3, fii en 1/3, y fxy en 1/3. Bien, fxx en 1/3 me da 1/3 por 12 es 4, menos 2, 2. Y acá me da fii en 1/3, 2/3 menos 2, 2 son 6/3, así que esto me da menos 4/3. Y fxy en 1/3 me da 0. Así que esto me da menos 8/3, que es negativo. Y, por ende, el criterio dice, si D es negativo, en ese punto crítico hay un punto silla. Y listo, porque esta función no tenía más críticos, así que ya los clasifiqué a todos. Medio que tiene un mínimo y un punto silla. Pueden intentar después graficarla si quieren en GeoGebra. No sé si GeoGebra le da para graficar esto. Creo que sí. Y comprobar que efectivamente hay ahí un punto silla y un mínimo. ¿Alguna duda con este? Si no, hacemos el otro ejemplo. El otro ejemplo es de la página siguiente. Y es el ejercicio 4. Que la función que le da es muy simple, es x cuadrado por y. Es un polinomio, de nuevo, así que su dominio es todo de R2, va a ser derivable en todo R2, de hecho diferenciable en todo R2. Calculamos. Derivada respecto de x. 2xy. Derivada respecto de y. X cuadrado. Tengo que plantear el sistema de ecuaciones. 2xy igual a 0. X cuadrado igual a 0. Y resolverlo. Se resuelve muy fácil, porque fíjense, la segunda ecuación solo se resuelve cuando x es igual a 0. ¿No? La única solución que tiene es esa. Si reemplazo en la primera, me queda 2 por 0 por y igual 0. 2 por 0 por y es 0. O sea que esto me queda 0 igual 0. O sea, se resuelve para todo y.
¿Sí? Está claro, no importa qué valor de y ponga, como x tiene que valer 0, 0 por cualquier valor de y me da 0. Y ya está. Entonces, ¿cómo son las soluciones de este sistema de ecuaciones y por ende cómo son los puntos críticos? La única condición para ser punto crítico es que x valga 0. Y que y valga lo que quiera. ¿Sí? Los puntos críticos de acá son 0, b, vamos a ponerle, con b, cualquier número real. ¿Sí? Está claro, ¿no? Cualquier punto, el 0, 1, el 0, 0,5, el 0, un tercio, el 0, menos 3, el 0, pi. Cualquiera que a mí se me ocurra ponerle, mientras la primera coordenada sea 0, las dos derivadas parciales me dan 0, y entonces es un punto crítico. ¿Sí? Medio raro estos puntos críticos, porque son infinitos, y son infinitos continuos. De hecho, si yo los dibujo a estos puntos críticos, ¿cómo sería el dibujo de estos puntos críticos? ¿La recta? Claro. Sería la recta x igual 0, que es el eje y. Son todos estos. Pero bueno, tratemos de clasificarlo. ¿Qué vamos a hacer? Para clasificarlo necesito calcular las derivadas segundas. Está claro que esto es un polinomio, por ende sus derivadas segundas van a ser continuas, con lo cual no voy a calcular f y x de nuevo, ¿sí? Es igual a f y x. Derivada segunda respecto de x las dos veces. ¿Qué tengo que hacer para calcular f, x, x? Agarrás la derivada de f en x y la Esta, volvés a derivar en x. y la vuelvo a derivar en x. ¿Qué me da? 2i. 2i. ¿Qué hago para calcular f y y? Agarrás el de la i y lo derivas con la i. ¿Y qué me da? 0. 0. 0, exactamente, porque no tiene ninguna i. fxy, tengo que agarrar este de arriba y derivarla respecto de y. Me va a dar 2x. Entonces ahora tengo que calcular el d en puntos 0b. Veré que ahora, vamos a ver qué hago con este b ahora, pero bueno, qué sé yo. Será fxx en 0b por fii en 0b menos fxy en 0b al cuadrado. Cuando voy a calcular fxx en 0b me da 2b. ¿Sí? Porque es 2 por i. Cuando calculo fii, no importa cuando lo calcule, me va a dar 0, porque fii siempre vale 0. Y fxy, cuando lo calcule en 0b, me da 0, porque x vale 0. Por ende, ¿cuánto da este d? 0. 0. ¿Y qué pasaba cuando d daba 0? ¿Qué decía el criterio cuando d daba 0? Que no se sirve. podía usar. No Claro. decide. El criterio no decide. No decide quiere decir no sirve. No me sirve para nada. ¿Qué hago? Curva de deriva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué hago.
Las curvas de nivel salen de igualar la función a constantes. Ir cambiando el valor de esta constante k y viendo qué curvas se van dibujando para distintos k. ¿Sí? Probemos. K igual 0. Si k vale 0, me queda x cuadrado por y igual 0, que me da dos opciones. O x vale 0 o y vale 0. ¿Qué curvas son estas dos? X igual 0 e y igual 0. Dos rectas perpendiculares. ¿Cuáles? En particular. Vamos a dibujarlas acá, en este mismo dibujo que hice acá. Los ejes. Claro, son los ejes. Los ejes son las curvas de nivel 0. Voy a poner 0 acá, pero recordemos que son las curvas de nivel 0. Para cualquier otro valor de k, puedo despejar, ¿sí? Por ejemplo, si k es positivo, vamos a hacerlo en general. Si k es distinto de 0, no tengo problema. Puedo pasar dividiendo esto, no voy a perder ninguna solución. ¿Sí? Porque si k es distinto de 0, x no puede valer 0. Está claro, ¿no? Porque si x valiera 0, x por y me da 0. ¿Y qué son estas curvas? K sobre x cuadrado, un número sobre x cuadrado. Son hipérbolas. ¿Sí? Por ejemplo, para k igual a 1, 1 sobre x cuadrado. K igual 2, 2 sobre x cuadrado. Son hipérbolas así. Supongamos que esta es para k igual a 1. La de k igual a 2, ¿se acuerdan de lo que les ocurría a estas hipérbolas cuando yo agrandaba el número que multiplicaba? Se iban alejando de los ejes. Me queda una cosa así. Si sigo, k igual 3. ¿Sí? Me va a ir dando todas hipérbolas que se van alejando de los ejes. Estoy poniendo el número entero para hacer más fácil, para escribir más fácil el numerito. Obviamente las curvas de nivel son cualquier número, ¿no? Podría poner acá un medio, 0,1, 0,2, lo que quiera. ¿Qué pasa si pongo k negativos? Menos 1 sobre x cuadrado. Me queda menos 2 sobre x cuadrado, con k igual menos 2. Son también hipérbolas parecidas a esta, pero como tienen signo negativo, están del lado negativo del eje y. O sea, son así. Esta es para menos 1. Para menos 2. Para menos 3. ¿Sí? Y cuanto más negativo, más se van alejando. Ahora que tengo varias curvas de nivel dibujadas, puedo probar a ver si me doy cuenta qué ocurre con estos puntos críticos. Entonces, fijémonos. A ver qué pasa. Si me paro en un punto por acá, que es un punto crítico, ¿no? Y empiezo a caminar. Si camino en la dirección de los ejes, del eje, perdón, y, voy a estar caminando sobre la curva de nivel 0. Por ende, no voy a ver cambios en los valores de la función. Justamente es la curva de nivel 0, quiere decir que siempre vale 0 la función. Pero ¿qué pasa si camino en cualquier dirección para aquel lado?
las curvas de nivel que yo me encuentro, ¿qué hacen? Crecen. Claro, fíjense, a medida que me voy moviendo para allá, las curvas de nivel que me voy cruzando son cada vez más altas, suben. ¿Qué pasa si camino para el otro lado? ¿Qué hacen las curvas de nivel cuando camino para aquel lado? Para la izquierda. También suben. También suben. Entonces, cuando estoy parado en un punto acá, no importa para dónde camine, o bien voy a subir, o bien me voy a quedar a la misma altura. Es decir, no importa para dónde camine, no hay nada más abajo que yo, cuando estoy parado en un punto acá. Entonces, ¿qué hay en estos puntos? Si no hay Un nada mínimo. más abajo. Un Claro, mínimo. hay un mínimo. Y fíjense que eso es cierto para todos estos puntos de acá, hasta casi llegar al cero. Entonces, los puntos 0b con b positivo son mínimos locales. ¿Qué pasa si me paro en un punto por acá? Con b negativo. De nuevo, si camino en la dirección del eje Y, siempre voy a estar a altura 0, porque esta era la curva de nivel 0. Pero si camino en cualquier otra dirección, ¿qué me va a ocurrir? Vas a ir para abajo. Estas curvas de nivel que me empiezo a cruzar son cada vez más negativas. Se están yendo para abajo. Entonces, cuando estoy parado en un punto acá, todos los demás puntos o están a la misma altura que yo, 0, o están más abajo. ¿Qué hay en todos esos puntos entonces? Máximo. Son todos máximos locales. Y me falta uno a analizar. ¿Qué me falta analizar? El 0. ¿Qué pasa si justo me paro en el 0, 0? Es Punto como silla. estacionario. Estacionarios son porque estacionario era que el gradiente vale 0, ¿sí? Eso lo hace estacionario. Todos estos que vimos recién también son puntos estacionarios. ¿Está bien? Claro. Pero la pregunta es, ¿es un máximo, es un mínimo o es un punto silla? El 0, 0. ¿Qué les parece? O sea, no es un paraboloide hiperbólico, pero No, esto no es un paraboloide hiperbólico, o al menos no como lo conocemos. Es un punto silla, porque al límite de un lado tiene para arriba y de otro tiene para abajo. Claro, fíjense. Si yo me muevo para allá, para el lado positivo, las curvas de nivel que me encuentro, ¿qué hacen? ¿Suben o bajan? Cuando camino para acá. Suben. O cuando camino para acá, las curvas de nivel suben. Pero si camino para acá o camino para acá, ¿qué hacen las curvas de nivel? Bajan. Bajan. Entonces, si estoy parado en un punto crítico y para algunos lugares la función sube y para otros lugares la función baja, ahí no hay ni máximo ni mínimo. Hay un punto silla. Y, para que me crean, les comparto acá. Esta es la gráfica de la función, ¿sí? Fíjense. El verde es el eje Y, que es donde están todos los puntos críticos. Entonces se dan cuenta, para los Y negativos, son todos máximos. ¿Los ven? Todos estos de acá
son todos máximos. Para los I positivos, que son todos estos de acá, son todos mínimos, ¿sí? Y justo en el 0, 0, ahí no hay ni máximo ni mínimo. Es un punto crítico, porque si yo le enchufo el plano tangente ahí, es horizontal el plano tangente, pero no es ni máximo ni mínimo, porque para algunos lugares la función sube y para otros lugares la función baja. Es un punto silla.